Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Eso hacen, yo diría, demasiadas personas, amigos, culpar a Dios por algo en lo cual los únicos responsables son las personas mismas. Pero en su molestia, en su disgusto, en su frustración, digámoslo así, culpan a Dios, se disgustan con Él y eso le lleva a adoptar toda una serie de actitudes que son más bien cosa de rebeldía al final. Así es que, como dije, esto le pasa a demasiadas personas, cosa que no debiera ser así. Y este es entonces nuestro tema, ¿culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Y lo dice de manera precisa el autor bíblico en el libro de Proverbios, en la Biblia, capítulo 19 y verso 3, que leo para ustedes. Dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Si observan, es nuestra propia necedad que nos hace decidir de manera errónea, tomar malas decisiones, hacer malas elecciones de vida, hacer malas asociaciones de vida, tomar decisiones equívocas financieras, familiares, laborales, espirituales. Es la necedad del hombre que le hace perder el rumbo. Tenemos nosotros, amigos, con humildad que reconocer que cada vez que nos equivocamos y cada vez que perdimos el camino correcto, Dios no tuvo que ver en eso, fuimos nosotros. Fue nuestra propia torpeza, fue nuestra propia mala decisión y pésimo discernimiento. Y vamos, sí, es un colmo, tal como hemos leído. Y para colmo, nos irritamos con Dios, nos disgustamos con Él y le culpamos por algo en lo cual la responsabilidad es totalmente de nuestra parte. Así es que ahí está. Es asunto nuestro, pero culpamos a Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿te está pasando eso? ¿Eres tú alguien que se ha metido en embrollos, pusiste el pie donde no debías, fuiste donde no debías, te metiste con quien no debiste hacerlo y ahora estás resentido, resentida con Dios? ¿Es ese tu caso? Hagámonos juntos la pregunta. ¿Cómo saber si estás culpando a Dios por lo que te ha sucedido? ¿Cómo saber que tú, para colmos, tal como lo hemos leído, estás pleiteando con Dios por algo que solamente tú lo creaste? Tú lo promoviste y lo provocaste en tu vida. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo saber si culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Primera respuesta. Si hablas con resentimiento de tu experiencia cristiana, estás culpando a Dios por lo que te ha pasado. Yo con los cristianos me toma 2 minutos escucharles, hablar con ellos. Hay cristianos que hablan en tono de resentimiento. Sí son cristianos, sí lo son. Sí leen la Biblia, sí oran, pero están destilando, oigan qué palabra utilizo, están destilando resentimiento, están sacando eso ahí que llevan por dentro. Están resentidos con la vida cristiana, resentidos con la experiencia cristiana. Quizá no lo canalizan directamente o lo expresan directamente respecto a Dios. Tal vez no dicen estoy enojado con Dios, estoy enojada con Dios, pero si estás enojado, enojada con la vida cristiana. Y hablas
en términos negativos de la vida cristiana y hablas en términos negativos de lo que a ti te ha pasado. Bueno, hay muchas personas que les he escuchado decir que desde que se hicieron cristianos tienen muchas pruebas y tribulaciones, tienen muchos fracasos. Falso, porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevas para bien, nuevas para bendición. Pero claro, el que está resentido no percibe bien su experiencia cristiana, no percibe bien la vida cristiana y ese habla en términos de resentimiento. ¿Qué está demostrando? Que en el fondo está culpando a Dios por lo que le ha pasado. Segunda respuesta, ¿cómo saber si culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Bueno, si huiste de la iglesia y vives tu fe en solitario, sí, de alguna manera, indirectamente estás culpando a Dios. También conozco casos de personas que se decidieron a vivir su vida cristiana, entre comillas, digo yo, en solitario. Huyeron de la iglesia. Tienen problemas con la iglesia, tienen rencores con la iglesia, tienen prejuicios con la iglesia y dicen que no necesitan de nada más, que ellos tienen su Biblia, que ellos pueden buscar a Dios, que ellos pueden orar y que no necesitan nada de eso. Pues yo digo que habría que romper la Biblia en dos pedazos. Habría que romper prácticamente casi todo el Nuevo Testamento y tirarlo a un lado. Porque el concepto de iglesia no lo crearon los hombres. El concepto de iglesia es un concepto de Dios. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si hay concepto que es aberración, es el concepto de vivir la vida cristiana en solitario, de vivir la vida cristiana en autoconfinamiento, alejado de la iglesia, huyendo de la iglesia, empleitado con la iglesia. Eso lo que equivale es a decir, aquí las cosas no están bien. Aquí hay algo que no está sano, hay algo que está enfermo. No es posible pretender caminar bien con Dios alejado de la iglesia. O sea, es completamente aberración en lo espiritual. No te engañes, hombre. No te engañes, mujer. Tendrías que romper página tras página de la Biblia donde habla de iglesia. Tendrías que romper. Vas a destruir la Biblia entonces. Así es que si eres de los que ha huido de la iglesia y vives tu experiencia y tu vida cristiana en solitario, inconscientemente, indirectamente, estás culpando a Dios por lo que ha pasado. Tercera respuesta, ¿cómo saber si culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Bueno, si tu vida devocional es pobre o inexistente, quizás que estés culpando a Dios por lo que te ha sucedido. Una vida devocional pobre, ¿a qué me refiero con eso? Personas que no pueden orar ni 2 minutos. No pueden orar, están bloqueados espiritualmente. Y hay que saber establecer una diferencia entre no saber orar, hay quienes no saben orar, pero pueden aprender, y hay quienes no pueden orar. Y no saber orar y no poder orar no es lo mismo. No saber es por conocimiento, necesita el aprendizaje. No poder es por bloqueo, por incapacidad. La persona que está bloqueada y que no puede orar no dura ni 5 minutos. Es esterilidad total. Es un desierto esa oración. Pues si la vida devocional de esta persona es pobre o inexistente, dejó de orar. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Lee la Biblia ocasionalmente? Sí. ¿Hace oraciones ocasionalmente? Sí. Pero vida espiritual no existe, no tiene vida espiritual, no tiene vida devocional. Hay algo que está detrás. ¿Qué es lo que puede estar detrás? Estar culpando a Dios. Estar incómodo con Dios. Estar inconforme con Dios. Porque
Caso contrario, el que está conforme con Dios, ese ora, le gusta orar. El que está alegre con su Dios, esa persona lee la Biblia constantemente. Ama ir a la iglesia, ama orar, ama estar con otros cristianos, le gusta recibir palabra. Pero el que está infecundo, infértil totalmente espiritualmente, no quiere oír palabra, no quiere oír mensaje, no puede orar, está bloqueado, no puede leer la Biblia y si la lee no entiende nada. Es porque en el fondo está resentido con Dios, está culpando a Dios. Puede ser algo inconsciente, pero que puede suceder, que puede ser esa la situación, puede ser. Y número 4, con lo que voy concluyendo, ¿cómo saber si culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Se sabe que lo estás culpando si estás criticando constantemente a los cristianos, a los pastores y a las iglesias. Esa persona que critica todo lo que es cristianos, todo lo que tiene que ver con iglesias, todo lo que tiene que ver con pastores, etc. Esa persona está enferma por dentro y no tiene paz. Porque la paz que se lleva por dentro se manifiesta, se irradia. Y una persona que está criticando, pues se puede decir que en términos generales la obra de Dios. Esa persona está expresando críticas porque paz no tiene, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tienes paz, comunicas paz, transmites paz. Si no tienes paz, pues lo que comunicas es lo que no hay. O lo que hay en lugar de la paz: conflictos, rencor, resentimientos, prejuicios, enojos, molestias, etc. Así es que si eres de los que critica a cristianos, pastores e iglesia, claro que tiene que estar molesto, claro que tienes que estar disgustado, claro que tienes que estar resentido y quizá tú conscientemente te dices, no es con Dios, yo con Dios estoy agradecido, pero, y comienzas a señalar, cristianos, iglesias, pastores, cristianos, iglesias, pastores, cristianos, iglesias, pastores, no te engañes. Tú conscientemente dices que no es así, pero al fondo y con tus actitudes y acciones estás probando que efectivamente estás culpando a Dios por lo que te ha pasado. Vuelvo al texto de inicio, libro de Proverbios, capítulo 19 y verso 3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Te pregunto, ¿has perdido el rumbo? Espiritualmente hablando. Si has perdido el rumbo, este texto dice que fue por tu propia necedad. No es culpa de nadie más. No es culpa de los otros cristianos, no es culpa de los pastores, no es culpa de las iglesias, tampoco es culpa de Dios. Es tu propia responsabilidad. Y para colmo, entraste en un proceso de enojo espiritual. Lo disimulas de una manera, de otra, pero estás atrapado en un enojo, en una rabieta espiritual. Necesitas resolverlo. ¿Cómo lo resuelves? Hombre, con perdón, si necesitas perdonar, y con arrepentimiento, si necesitas arrepentirte. Y yo creo, amigos, que todos necesitamos estos dos. Necesitamos tanto perdonar a otros, como necesitamos también arrepentirnos por nuestras equivocaciones, yerros y pecados. Pues con esta escritura planteé, amigos, la pregunta: ¿cómo saber si culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Y te he dado 4 rasgos que así lo probarían. 1. Hablas con resentimiento de tu experiencia cristiana. 2. Has huido de la iglesia y vives tu fe en solitario. 3. Tu vida devocional es pobre o inexistente. Y 4. Criticas a cristianos, a pastores e iglesias constantemente. Sabes, este puede ser un diagnóstico, como cuando vas al médico. Él comienza a tocar, a ejercer cierta presión, le duele,
Ay, sí, doctor, me duele. Bueno, y él comienza a sumar síntomas. Al final está el cuadro sintomático o sintomatológico y él tiene ya la posibilidad de decir, a usted le pasa esto, esta es su enfermedad. Pues esto es igual. Te doy 4 formas de diagnóstico y si tú respondes de alguna manera a esto y coincides y confirmas que algo de esto te ha estado pasando, entonces necesitas resolverlo. Porque estás resentido, estás mal por dentro y te está pasando lo que dice el texto, que has perdido el rumbo y que para colmo estás irritado en lo espiritual. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Culpas a Dios por lo que te ha sucedido? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.